Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos una vez más a Sanando el Corazón. Mi nombre es Joana Livier. Para los que no me conocen, me presento como en cada video. Soy coach de vida y me dedico a hablar sobre el tema del narcisismo. Y el día de hoy traigo al canal un tema que muchas personas víctimas de narcisismo me preguntan, tanto mujeres y hombres casados o no casados o inclusive amantes que tuvieron relaciones con narcisista. Pero la pregunta aquí no es quién fuiste dentro de la relación narcisista, sino qué dice la palabra de Dios con respecto a si es pecado tener una relación con una persona narcisista. Y ya sé que seguimos en la misma cosa, ¿verdad? Que mucha gente luego defiende al narcisista y dice, tenemos que tener misericordia de estas personas. Y yo no estoy hablando de falta de misericordia. Me gustaría que muchas personas que no entienden este concepto del narcisismo, ¿verdad? Que son creyentes, capten la idea bíblica de este tema. Y en la Biblia hubo muchos narcisistas, como también hubo personas que Dios transformó y que hacían cosas malas, ¿verdad? Como nosotros que también no somos perfectos y como en mi caso que la verdad yo era mega pecadora, ¿verdad? Y lo que le sigue, y yo decidí hacer un cambio cuando acepté a Cristo en mi corazón. El punto aquí es que las personas narcisistas tienen una psicopatía y esa psicopatía no les permite ser empáticos con los demás, no les permite ponerse en el lugar de los demás y además causan en la víctima ciertas cosas en su vida que en realidad o decides estar bien delante de los ojos de Dios o decides estar con una persona narcisista. No se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Por eso para una persona, sea creyente o no, dentro de una relación narcisista, esa persona no puede ser feliz, no logra ser feliz y no va a lograr ser feliz nunca, aunque tenga a Cristo en su corazón, por el hecho de que está conviviendo con las personas que bíblicamente Dios habla que no nos juntemos. Y el día de hoy te voy a dar con bases bíblicas lo que te estoy hablando, ¿verdad? ¿Es bueno que yo tenga una relación narcisista o que prosiga en la relación narcisista? ¿Qué dice Dios de que yo siga con una persona narcisista? Ya no es el hecho de oro o no oro por ella. ¿Qué dice Dios a través de su palabra cuando uno está con estas personas? Y para empezar, quiero hablarte de los 10 mandamientos de la ley de Dios, que uno de ellos dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Empezando desde ahí, no podemos tener una relación con una persona narcisista si queremos agradar a Dios, porque sabemos que una de las partes de la patología de ser narcisista, pues la persona narcisista, tú sabes, que tiene varias necesidades y entre ellas la principal es pues convertirse en el Dios de tu vida. Y tú sabes, si fuiste víctima de narcisismo, sabes que un narcisista nunca va a aceptar que tú pongas tu atención en otra cosa, en otra persona, inclusive en ir a la iglesia, porque el narcisista dentro de su patología exige, no pide, exige ser el dueño de tu vida, exige ser el Dios de tu vida, exige ser lo principal. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, pues evidentemente lo que tengo que hacer es apartarme del narcisista, porque es uno de los 10 mandamientos. Amarás al Señor sobre todas las cosas, y con el narcisista no se puede llegar a una consideración en que el narcisista diga, bueno, pues sí, ama esto, ama aquello y podemos tener una relación en paz y saludable. Sabemos que el narcisista nunca va a aceptar que tú tengas tu mirada fija en ninguna cosa que no sea él. Entonces el narcisista siempre te va a llevar ese tipo como de tienes que decidir o tu familia o yo, o tus amigos o yo, o tu iglesia o yo, o Dios o yo, porque a ese extremo te lleva el narcisista. Entre otras cosas, el narcisista siempre va a ir en contra de todo lo que la palabra de Dios dice. Además de que no solo eso, a través de la relación sexual que tú estás teniendo con la persona narcisista, entras en pecado y en maldición a través de los pecados que esta persona comete, que normalmente las personas que conocemos la patología sabemos que ellos son su propio Dios, que estas personas mienten, que juran en vano, que andan de pachanga siempre, o que son personas irresponsables, son personas que no honran a su padre y a su madre, son personas que inclusive han llegado a matar, porque si son psicópatas o sociópatas llegan a matar, cometen actos impuros cotidianamente, roban, son personas que nunca llevan una estabilidad
en lo que Dios pide. Son personas que viven dentro del pecado y evidentemente si tú estás dentro de relación y estás teniendo relaciones sexuales con esta persona, te conviertes en una sola carne. Entonces todo lo que esa persona está haciendo se convierte en maldición a tu vida. Siempre vas a escuchar mentiras de su boca, y siempre están pensando deseos impuros. Esa es las manifestaciones de una persona narcisista. Y no codiciarás los bienes ajenos. Todo esto que yo te acabo de mencionar son los 10 mandamientos. Evidentemente, para Dios no es agradable que una persona siga en una relación narcisista, ¿sí? El hecho de que tú quieras orar por esa persona está perfecto, porque no le haces ningún daño a esa persona por orar por ella. Pero sí te haces un daño a ti y vas en contra de la ley de Dios al permitirte estar en una relación en la que tú sabes que esta persona no quiere cambiar y que está haciendo las cosas y el pecado abiertamente, estás participando de cierta manera. Entonces, ¿es bueno o no estar con una persona narcisista? Como cristianos e hijos de Dios tenemos que enfrentar la situación de lo que habla la palabra, porque es muy bonito leer lo lindo en la parte de la palabra de Dios donde Dios te dice que perdones y todo eso, y eso tienes que hacerlo de ley, porque si no perdonas no vas a poder sanar, pero tenemos que hacer todo lo que dice la palabra de Dios, no nada más lo que yo quiero o como yo quiero interpretar la Biblia. La relación con una persona narcisista me afecta, siempre va a afectar, además de que me lleva a pecado, porque constantemente el narcisista está haciendo que caigas en rebeldía, que estés con falta de perdón, que estés molesto, que estés enojado, porque estas personas son manipuladoras. Entonces manipulan al otro y lo llevan al extremo de caer en el juego perverso, de estar en constante pelea, desagrado, y por eso también después lo mismo se revela a través de enfermedades, de depresiones, de tristeza. Entonces son un montón de malos hábitos y un exceso de emociones que no son sanas que se juegan dentro de este tipo de estas relaciones, y las actividades en las que participamos diariamente con una persona narcisista. Hay un dicho muy cierto y que bíblicamente también viene con otras palabras, pero te voy a decir el dicho como lo decimos acá en México, que me supongo que en muchos lugares del mundo lo dicen, ¿verdad? Pero dime con quién te juntas y te diré quién eres, o ándate con lobos y te vas a enseñar a aullar. Entonces yo tengo que ver bien, de verdad abrir bien los ojos, y más en estos últimos tiempos, que son los últimos tiempos, y percibir de verdad si es conveniente que yo tenga que seguirme relacionando con esta persona, porque esta persona siempre me va a llevar a toda situación maligna. Hay dos tipos de personas, hay dos grupos de personas, aunque hay mucha gente que dice que no, pero la Biblia lo dice: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, por supuesto que Dios vino por todos, y como ya lo he dicho en otros videos, inclusive por la persona narcisista, pero no es mi tarea hacer la tarea del Espíritu Santo para transformar a las personas. Y si esa persona, sigo repitiendo, no quiere cambiar, no es mi tarea irla a cambiar. Te vuelvo a repetir, si en mi corazón está la situación de que yo ya lo perdoné, de que yo ya sané y quiero orar por esa persona y por la salvación de esa persona, lo puedo hacer sin ningún problema, pero ya no estoy comprometida con las cosas que está haciendo esta persona que está en el mundo, porque o yo sirvo a Dios o sirvo a Satanás. Y si yo, hay dos cosas, hay cosas que le pertenecen a Dios, hay cosas que Satanás ha hecho de pertenencia. En estos dos grupos que yo te acabo de hablar, los hijos de Dios y lo que habla Dios en la palabra, que es la cizaña, claramente, Dios nos está hablando: apártate de esas personas, apártate de la oscuridad, apártate de los que no son hijos de Dios. Tú tienes que, si tú eres hijo de Dios, tienes que estar en la luz, no en la oscuridad. Entonces, si yo me sigo juntando con una persona que está muerta por dentro, que no tiene paz con Dios, que es una persona que está en guerra con Él, y me uno a esa persona, estoy levantándome en contra de Dios. Entonces, claramente el mensaje de las Escrituras es que los creyentes, los hijos de Dios, somos completamente diferentes a este tipo de personas pecadoras. Te sigo repitiendo, esto es un tema espiritual. Mi tarea no es señalar a la persona y decir: ay, esto es narcisista, aquel es narcisista, sino lo que se mueve a través de las personas. Tú vas a ver el fruto y tú tienes que tomar tus decisiones personales, ¿verdad? Yo solo te digo lo que a mí, en base a lo que el Señor me ha mostrado,
por medio de su palabra y por medio de oración. Y desde esta perspectiva nosotros tenemos que tener mucho discernimiento. Y te vuelvo a repetir porque mucha gente dice, no, es que aquella persona me dijo que no lo hiciera de esta manera, o el otro me aconsejó que orara por él hasta que cambiara y que no sé qué. Y esas mismas personas me han vuelto a buscar para decirme, oye, Johanna, ¿sabes qué? Tenías razón, sabes que nunca logré ser feliz, esa persona nunca cambió, me metió en líos legales, esa persona me hundió. Conocí un caso de un hombre, de una mujer que le aconsejaron orar por él, y el hombre violó a su hija. Entonces, ¿por qué tengo que llegar a esos límites si Dios habla muy bien en su palabra? Y tenemos que discernir qué tipo de personas podemos tener realmente alrededor. El libro de Proverbios tiene muchos versículos que habla, y Proverbios pues es uno de los libros donde más sabiduría hay. Bueno, toda la Biblia está hecha en sabiduría, ¿verdad? Pero me refiero a Proverbios, se distingue por ser un libro en sabiduría, ¿verdad? Que te muestra la sabiduría de Dios. Entonces, dice aquí en Proverbios 12:26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. O sea, si yo me estoy juntando con una persona narcisista, esta persona me va a llevar tarde que temprano a errar, a pecar. ¿Por qué? Porque es así como te lo digo. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces debemos de alejarnos de las personas insensatas. La palabra de Dios lo dice. Proverbios 13:20 y 14:7 dice, de las personas que pierden fácilmente los estribos. Sabemos que los narcisistas son personas agresivas, son personas que no tienen empatía con el otro, que no pueden tener una plática o conversación en la que tú puedas realmente exponerle a esa persona lo que estás pensando, porque directamente te va a atacar, es agresiva, no le va a parecer lo que tú dices, no acepta un consejo. Proverbios 22:24 dice también, y de los rebeldes, y sabemos que el narcisista se mueve a través de la rebeldía en todos los ámbitos de su vida. Los que conocemos la psicopatía, yo te invito a que si no conoces sobre estos temas, antes de poner un comentario abajo, te pongas a investigar qué es una psicopatía narcisista, para que veas qué tremendo está este asunto, y que son esos hombres amadores de sí mismos que habla la palabra de Dios en los últimos tiempos que vendrán aquí a la tierra, movidos evidentemente por un espíritu de engaño, porque pecaron tanto que su corazón se endureció, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas representan a los que no han sido salvos, que yo no estoy diciendo que no puedan ser salvos, y vuelvo a repetirte, no los estoy juzgando, te estoy hablando de la psicopatía en sí y de las personas. Mi tarea es ayudar a víctimas de narcisismo. Tengo que hablar de estos temas porque para poder conocer del por qué no me conviene estar con una persona así, yo tengo que exponer el hecho de lo que habla la Biblia. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Segunda de Corintios 6:14 lo dice. Entonces, Dios me está hablando ahí que yo no tengo que estar con una persona que vive en injusticia y con un incrédulo. Ahora, si yo ya me uní, Dios también aborrece el divorcio. Entonces, en este tipo de casos yo siempre recomiendo, yo nunca recomiendo a una víctima de narcisismo, quédate ahí, sufre el suplicio y ruégale y muéstrale amor hasta que él te golpee, te masacre, te haga, te violente, te disuelva como ser humano, ¿verdad? Porque al final de cuentas vas a terminar la relación tarde que temprano. Ninguna persona en su sano juicio puede vivir con una persona narcisista. Entonces, ¿por qué esperar hasta ese punto? Nunca voy a recomendar el divorcio porque no es bíblico, pero sí te voy a recomendar la separación sana, en el aspecto de ya yo en mi casa y dedicarle mi vida a Dios, pero no se puede vivir en santidad con una persona narcisista. Quien lo ha vivido sabe por qué lo estoy diciendo. Primera de Corintios 15:33 nos dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy con una persona que no es sabia en su carácter, que siempre explota, que siempre está enojada, que siempre está provocando, va a corromper mi carácter. Va a llegar un punto en el que yo voy a reaccionar, un punto en el que yo también voy a caer en pecado porque tengo que reaccionar. El narcisista te lleva a un punto límite en el cual la forma en la que te manipulan, y si lo experimentaste, ponme en los comentarios, aunque tú intentes llevar las cosas en sana paz, tratarle bien, inclusive el narcisista esto le molesta, entonces te lleva, siempre sabe de qué modo manipular a la víctima hasta llevarla al límite de hacerla explotar y hacerla quedar como la loca. Entonces,
Dice la palabra de Dios en Juan 8:34, los incrédulos son esclavos del pecado y el narcisista es un esclavo del pecado. Y los cristianos somos esclavos de Dios, por llamarlo así, en 1 Corintios 7:22, porque el vivir con Dios es paz y alegría. Entonces, en realidad, es una esclavitud hermosa el servirle al Señor. En el caso del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si nos involucramos profundamente con una persona que vive de este modo, ya sea por amistad o por una relación romántica con personas que son narcisistas, nos estamos preparando para la confusión y la locura. Porque el enemigo va a tratar por medio de esta persona hacer que tropieces en tu camino. Sí o sí, el narcisista siempre va a meter el pie. Entonces, vas a caer en una vida pecaminosa, vas a caer en enojo, en falta de perdón, vas a estar, o inclusive con tal de que esa persona no se vaya, porque como sufres una adicción hacia esa persona, en idolatría. Y vas a alejar a otros de Dios también. Entonces, otro efecto perjudicial de la cercanía con este tipo de personas es tu tendencia a suavizar o minimizar o ignorar el maltrato. Y le estamos llamando a Dios mentiroso al estar en una relación narcisista, porque Dios vino a traer paz, no a traer este espíritu que se vive como si fuera un infierno en vida, porque quien ya lo vivió sabe que así se vive una relación narcisista. Uno de los mejores psicólogos en psicopatías que habla sobre el narcisismo, Iñaki Piñuel, y que todos lo debemos de conocer, y si no lo conoces, búscalo en YouTube. Esta persona ha escrito varios libros sobre el tema, y una de las cosas que yo siempre repito en mi canal sobre esta persona que tiene el conocimiento, ¿verdad? Y que habla en base a lo que ha investigado, a sus grandes investigaciones, porque es un gran investigador. Él dice que una relación con una persona narcisista es como si hubiera pasado un huracán de 5 grados sobre tu vida. Entonces destruye todo. Y yo no puedo demostrar, yo no puedo ir a la iglesia el domingo y estar actuando como todo está bien, Dios conmigo y Dios perfecto, todo perfecto, cuando yo sé que traigo dentro de mi corazón un huracán que está destruyendo todo. No me puedo cegar a que se vive de esta manera con una persona narcisista, porque esta persona ya está en las garras de Satanás. Entonces, esto no es el evangelio de Dios. El vivir en destrucción emocional, en vivir sin paz, el vivir enojada, y que la gente de afuera que no conoce la psicopatía, pues no te va a comprender. Hasta el día que se topen con uno, que esperemos en Dios nunca una persona se tope con las personas narcisistas, porque es lo único que yo no le deseo a los seres humanos, encontrarse con una persona psicópata, porque está tremendo el asunto. Entonces, estas relaciones no son recomendables. Tampoco significa, fíjate bien lo que te voy a decir, porque yo creo que la gente que no conoce de estos términos o no lo ha vivido, piensa que al hablar, las personas que nos dedicamos a hablar de esos temas, estamos hablando en general de todos los incrédulos. Ay, no, ese es incrédulo, no ores por él, no pidas por su salvación, aléjate de todos los incrédulos. Pues la verdad que nos quedaríamos solos, o de los pecadores, porque inclusive en la iglesia estamos llenos de pecadores, incluyéndonos, ¿verdad? Entonces, porque diariamente cometemos errores. A lo que me estoy refiriendo a gente que tenga la psicopatía o que tenga narcisismo, que sea narcisista, porque hay niveles de narcisismo. Y como tú y como yo, que hemos cometido errores, siempre va a haber personas en todo el mundo. O sea, somos seres humanos. Me estoy refiriendo a psicópatas narcisistas. Segunda de Timoteo 2:24-26 nos dice que como siervos de Dios debemos ser amables y no reñir con nadie. Tú sabes más que nadie, si estuviste con un narcisista, que esto es imposible con esas personas. Entonces, yo debo intentar amablemente, si quiero intentarlo. Como te digo, yo nunca recomiendo el divorcio. Al que se opone a la verdad, tratar de explicarle, pero tú sabes que con la persona narcisista no se va a poder, porque esta persona es una verdad, no ve más allá de sus narices. Y puedo ser paciente con esa persona, pero hay un límite. Mateo 5:16 nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El problema con la persona narcisista es que esa persona no ve más allá de sí y solo se ve a sí mismo. Entonces,
Sí, Dios dice que debemos de servir a los incrédulos para que vean a Dios a través de nosotros y se vuelvan a Él para alabarle. Pero en el caso de una persona psicópata narcisista se está refiriendo a estas personas de los últimos tiempos, los cuales llama a estos evita. Santiago 5:16 dice que hay un gran poder en la oración de una persona justa, así que lleva tus preocupaciones por los incrédulos ante Dios y Él te escuchará. Pero no dice que te quedes dentro del trasfondo en el cual te están lastimando, hiriendo e inclusive pueden llegar a matarte. Muchas personas creen que es como tipo un castigo de tengo que quedarme ya con esa persona aunque me devalúe, me grite, me mangonee, me maltrate y por servicio a Cristo, pero en realidad Dios nos está refiriendo a eso. Dios dice que nos apartemos de estas personas y que podemos orar de lejitos por ese incrédulo, ¿verdad? Y ya que Dios se encargue, yo no tengo que hacer el trabajo del Espíritu Santo. Entonces estamos llamados a evangelizar a los perdidos, sí, pero no a intimidar con ellos. ¿Me entiendes? No es lo mismo que yo le hable a una persona el evangelio a que yo tenga que intimidar con esa persona mala, porque hay muchas personas que luego escucho que dicen, no, es que yo me voy a quedar aquí hasta que Dios lo transforme. Y resulta que pasan 20, 30 años porque lo he visto y la persona no cambia y esa persona termina sin casa, sin dinero, triste. Y a mí me da mucha tristeza porque después me buscan y me dicen, ay, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces si ya tienes la información? Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Entonces, no hay nada malo en entablar una amistad con personas que no son creyentes, ¿ok? Pero el objetivo principal de esa relación debe ser ganarlos para Cristo compartiendo el evangelio. Pero si esa persona está cerrada y te lleva al pecado como una persona narcisista, pues en realidad Dios habla muy claro de esto y nos dice, apártate de esas personas. Ahora, todos los que conocemos la psicopatía o el narcisismo sabemos, vuelvo a repetir, que las necesidades de los narcisistas son muchas para empezar y que todas son en contra de lo que la palabra de Dios estipula. La persona narcisista, sabes que las prácticas que hace normalmente son de pecado, quieren toda la admiración, ser el centro de atención. Entonces, si yo vivo con una persona narcisista, yo le quito el lugar a Dios, idolatro a esa persona si es que quiero vivir bien, entre comillas, con la persona narcisista. Porque el narcisista tú tienes que ponerle, tiene que ser el centro de tu vida. Nada más va a existir en tu vida si tú quieres estar, entre comillas, bien con una persona narcisista, porque nunca vas a lograr estar bien si un ser humano es el centro de tu atención. No vas a dejar de vivir para ti por vivir por esa persona. Los psicólogos y las personas que han estudiado, y en este caso los que lo hemos vivido en carne propia, sabemos quiénes son y cómo son. Entonces nosotros sabemos que estar ligado con una persona narcisista siempre, pero siempre nos va a llevar al pecado, a cualquier tipo de pecado de los que te mencioné al principio de este video, y nunca vas a vivir en paz, siempre vas a vivir confundido, siempre vas a vivir enojado, siempre vas a vivir con falta de perdón, siempre vas a vivir molesto. Y aunque uno quiera llevar a cabo la palabra de Dios con este tipo de personas, estas personas, como lo dice la Biblia, te llevan hacia donde ellos van. Entonces, normalmente lo que va a suceder si tú te quedas dentro de este tipo de relaciones esperanzado a que esta persona cambie en algún momento, vas a perder relaciones, vas a quedarte solo y al final de cuentas te vas a apartar de Dios, porque el narcisista quiere toda tu atención, toda tu admiración, quiere un esclavo al lado de él. Y al único que tenemos que servir y en el único que tenemos que admirar y al único que tenemos que mirar si queremos que nos vaya bien es a Dios. Entonces no le quites el trono en tu corazón a Dios y sigas viviendo en esta relación que solo te enferma, que solo no tienes un momento de paz. Vivir con un narcisista, el narcisista tiene necesidad de control, entonces tú siempre vas a vivir con una venda en tus ojos, ensimismado en lo que necesita, a ver si hoy amaneció bien él, a ver si no está enojado por esto, a ver si no me trata de esta manera. Tenemos que aprender bien cómo es una persona manipuladora, como ese tipo, porque a veces de verdad, a veces uno está bien metido con Dios, con su palabra, pero esta persona al hacer este tipo de cosas y situaciones te lleva a un nivel de manipulación en el cual tú dejas de centrarte tanto en tus proyectos de vida como en Dios. Entonces el narcisista tiene una obsesión por controlar a los demás para llevar el timón de su vida y de las circunstancias de alrededor. Entonces él gana energía a través de esto.
yo tengo de verdad que empezar a enfocarme en lo que es verdaderamente real, en lo que Dios me pide, y no estar esperanzada de verdad a que si esa persona no quiere cambiar, yo quererla cambiar a fuerza, solo porque la gente me dice, tienes que orar por él y tiene que cambiar algún día. No, no, vive en la esperanza en Dios, en lo que Dios tiene para ti, y hay relaciones donde Dios nos pide que nos apartemos porque esas relaciones nos llevan a dejarnos de enfocar en lo que realmente es importante, que es Él. Entonces, deja de idolatrar al narcisista, deja de estar esperanzado en una relación en la cual no te lleva más que estar triste, deprimido y sin ganas de vivir, y que posiblemente nadie va a poder entender hasta que no lo vivan. Entonces busca personas de alrededor que te comprendan, un círculo de personas que lo hayan pasado, tanto psicólogos como psiquiatras, inclusive si tu caso es muy fuerte, ¿verdad? Porque vivir con una persona narcisista es como estar muerto en vida. Espero que te haya gustado este video. Si quieres que hable de algún tema, escríbeme en la cajita de los comentarios. Si necesitas coach, también escríbeme. Voy a dejar mi WhatsApp en la cajita de los comentarios. Si a veces no contesto inmediatamente los comentarios, tenme un poquito de paciencia. Contesto todos en su tiempo y en su momento, pero lo voy a contestar cuando lo lea. Les envío muchos besos y bendiciones y gracias por seguir acompañándome aquí en Sanando el Corazón.